Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Qué tal estuvo su break, gente bonita? Muchas gracias porque ya están presentes con nosotros aquí en esta sala paralela y también agradecemos muchísimo a toda la gente que nos acompaña de manera virtual. Bienvenidos sean, de verdad que los sentimos muy cercanos. Estamos listos, yo soy Jessica Cela Luque, soy quienes los acompañará en esta tarde, en lo que nos resta de esta tarde. Quiero invitarlos, aprovechando que están aquí, recuerden que el día de hoy tenemos una transmisión en vivo por Facebook de los eTech Awards Maestros Inspiradores. A esa hora vamos a conocer sus historias motivadoras a las 8 de la tarde, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Estará increíble porque además haremos entrega de los premios. Está increíble. Vamos entonces a empezar con este diálogo. Nuestros expertos ya están listos. ¿Esto qué es? Experiencias educativas, contenidos transmedia, metaverso y web 3.0, que será moderado por nuestro amigo Aramis Flores, que es director de Global IT. Durante esta sesión él nos guiará. Gracias. Bienvenida seas, Lady Alejandra Vega Castro, que es directora de proyectos pedagógicos de la Fundación Restaurando Futuro, e Iván Morales, que es representante legal de la Fundación Restaurando el Futuro, junto a Alex Granados, quien nos acompaña de manera virtual. Él es el representante de Satoshi Dreams Colectivo Descentralizado. Ellos nos platicarán del proyecto Taiva Lab Arte and Tech. ¿Estoy bien? Ahí estamos. Entonces, Aramis, este es su espacio, por favor, pueden comenzar. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, yo creo que es bien importante seguir, obviamente, en este evento que hablamos, obviamente, de la evolución, de la innovación. Y qué mejor cuando tenemos un ejemplo, cuando hablamos ya de cómo se han llevado a cabo todos estos procesos y ya hay casos de éxito. Y uno en especial se desarrolla en Colombia, del cual vamos a hablar largo y tendido. Tenemos más de 30 minutos para poder platicar quienes desarrollaron, de cómo llevaron la educación a nuevos niveles, a la web 3.0, al metaverso, al blockchain, a los NFTs, que yo creo que eso todo el mundo estamos hablando hoy en día. Pocos a veces lo podemos entender, pero cómo esto se está llevando a cabo a experiencias educativas. Y bueno, vamos a empezar con esta charla el día de hoy. Bueno, vamos a platicar un poco con los creadores de todo esto que, bueno, es enfocado hacia la parte de la web 3.0, y vamos a empezar un poquito con los panelistas que están aquí. Y me encantaría empezar con una pregunta. Empezamos contigo, Iván, y sería, ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla este proyecto educativo pensado obviamente en el metaverso, en la web 3.0, en las nuevas tecnologías? Bueno, muchas gracias. El contexto en el que se desarrolla esta experiencia, este proceso educativo, es un contexto en el cual nos enfrentamos a una diversidad, una pluralidad étnica y cultural de nuestra nación, en donde debemos acercar las oportunidades que brinda la web 3.0 a las nuevas generaciones desde una edad muy temprana. Y para esto lo que hemos buscado es crear una red de conexiones, que es precisamente de lo que habla la descentralización y la blockchain, y a partir de esa red de conexiones crear experiencias educativas que favorezcan a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en contextos diversos. Entonces, por ejemplo, tenemos experiencias que llevamos a comunidades rurales que tienen unas necesidades particulares, que tienen un contexto sociocultural muy específico, pero también buscamos acercar esos contenidos con algunas variaciones a otras comunidades vulnerables urbanas, y también a comunidades pues que tienen la posibilidad y el acceso socioeconómico para poder disfrutar de herramientas tecnológicas. Entonces la idea es que el contexto es acercar los conceptos de manera transversal, pero adaptándolos a el acceso a la conectividad y a los equipos o la ausencia de esos equipos tecnológicos que tengan las comunidades, siempre buscando que lo que exista sea la apropiación de esos conceptos transversales como blockchain, como descentralización, como identidad digital, como DeFi, NFTs, etcétera. Increíble, ¿no? Tomar en cuenta todos estos activos que tenemos digitales. ¿Qué también tenemos, Lady, en ese aspecto? Muy buenas tardes para todos, encantada de estar aquí acompañando este evento.
Bueno, el contexto, voy a hablar un poco del contexto de la zona rural en donde comenzó nuestra prueba piloto de Taibalab. Es una vereda que se le dificulta, digamos que un poco, el acceso del transporte público, ¿no? Y asimismo como el acceso al transporte público es difícil, asimismo muchos contenidos, herramientas son de difícil acceso. Es importante brindarles a la comunidad herramientas que ellos puedan tener para poder abordar sus creaciones, su contenido. Estamos hablando de una comunidad en donde ve, digamos, que normalmente el consumo de sustancias, de licor, lo ven como muy cultural, ¿no? También vemos trabajo infantil. Son chicos que es cultural ver que recogen café, entonces como que emplean esa parte de conllevar el estudio y lo complementan con trabajo como recolecta de café. Ese es un poco de nuestro contexto en esta primera parte de la prueba piloto de Taibalab. Increíble, increíble, Lady. Y Alex, creo que ya estás por ahí conectado. También queremos preguntarte un poco sobre la diferencia que existe entre la educación sobre plataformas de Web 2.0 y la Web 3.0. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí. Lástima que no pude estar con ustedes por allá, pero bueno, emocionadísimo de compartirles todo este proyecto de lo que es Taiba, de lo que es Satoshi Dreams y todo lo que hemos logrado en el tema de la Web 3.0. A tu pregunta, creo que la diferencia entre la Web 2 y la Web 3 es que la Web 2 está monopolizado por grandes plataformas, lo que es Facebook, lo que es YouTube, lo que es Twitter, en el cual todos los datos son de las plataformas. Y creo que lo que hace blockchain y lo que le hace Web3 es que los datos sean descentralizados, que no sean de las plataformas, sino que sean de los usuarios. Y eso es muy importante para los creadores, para empoderar a los creadores. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú para monetizar en YouTube necesitas cierto número de viewers, de vistas, cierto número de horas como creando contenido, en el cual los primeros años lo haces como de forma gratuita y ya después YouTube te abre la posibilidad de monetizar. En cambio, en este mundo de la Web3, tú puedes subir cualquier cosa a tu plataforma y tú puedes encontrar coleccionistas que coleccionen tu propio contenido. Entonces yo creo que es importante, es como cambiar ese chip de la Web 2 a la Web 3 y de ver que a los niños podemos enseñarles a crear, a ser creadores, no solamente consumidores, y creo que esta forma es mucho más accesible para todas las personas que quieran vivir de lo que crean. Definitivamente, Alex, yo creo que eso es fundamental, el poder ya tener estas alternativas y más para todo este tema de la educación. Tengo otra pregunta para todos, un poco hablando de este colectivo, hablando de Converger, obviamente cada uno de los elementos que hoy tenemos, quisiera preguntarles eso, ¿no? ¿Cómo convergen todas las organizaciones para llevar a buen puerto pues este proyecto, esta plataforma que seguramente va a dar para mucho y va a ser copiada, esperemos mucho en diferentes lugares, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Bueno, pues es la esencia misma de la descentralización que nos propone blockchain, ¿no? Un poco se trata de dejar a un lado el protagonismo tal vez que muchos buscan con la marca y reconciliarse en un objetivo común, trabajar bajo el principio de la economía colaborativa, la economía solidaria si se quiere. Y eso fue lo que pasó, nosotros empezamos a conocernos a través de Space en Twitter, y nos dimos cuenta a través de esos debates que se generan muy orgánicamente de que existían preocupaciones comunes en torno a la educación, en torno a cómo se estaba presentando esta web del valor o este internet del valor,
y a partir de allí empezaron a confluir como esos objetivos comunes para poder decir, hey, creemos una experiencia educativa, propongamos formatos diferenciales que podamos llevar a distintos públicos, pero que siempre tengan como esos principios de el contenido tiene que ser entretenido, la experiencia de aprendizaje no puede ser solamente transmitir información, sino que realmente tiene que haber una experiencia, porque creo que ese es un punto clave. Cuando nosotros nos acordamos del colegio, rara vez nos acordamos de estar sentados en el salón de clase recibiendo simplemente una información. Lo que recordamos es la experiencia que teníamos allí. Ah, es que mi profesor X era muy jocoso porque hacía tal cosa y tal otra. Entonces lo que realmente uno retiene son esas experiencias, y si uno puede recrear o crear experiencias memorables en el proceso educativo, pues los resultados van a ser mucho más impactantes, la aprehensión de los conceptos va a ser mucho más profunda, y sobre todo vamos a proponer es que la persona que está recibiendo esa información se pregunte más cosas a partir de lo que ha vivido, y no simplemente diga, fui a tal lado y aprendí X y Y significado de tal cosa, sino algo mucho más experiencial. Bueno, uno de los aspectos que yo más recalco, que me parece muy importante, es cómo se gesta una red de apoyo basado en la Web3. Todos convergemos a partir de Twitter Spaces, de Clubhouse, y es muy significante ver cómo logramos conectar con la voz, ¿no? Existen las redes sociales que muchas veces conectan con mensajes de chat, ¿no? Pero escuchar a las personas que están a través de ese avatar o de ese circulito en el perfil de la foto que tenemos en Clubhouse o en Twitter, pues hace que nos conectemos más, hace más dinámica esa relación de contexto. Como lo decía Iván, siempre conectamos con un fin. Y qué mejor que escuchar la voz de los participantes. Increíble. Alex, ¿algo más que agregar con esta pregunta? De nueva cuenta, si puedes. Sí, es que lo desactivo mientras están hablando, pero Gracias. no, quería agregar a lo que dijo Lady, que efectivamente todos nos conocimos en estas redes de audio, lo que fue Clubhouse, y después siendo Twitter Spaces. Realmente cuando empezamos no había mucha información en inglés, y creo que gran parte de por qué la región puede estar un poco rezagada es por el poco acceso a inglés en la región, y literal a muchos de nosotros nos tocó absorber toda esa información directamente y extender como puentes entre la comunidad, digamos, anglo, la comunidad latina, y ver y poco a poco cómo se fueron formando y cómo fuimos creando comunidades en la red, y cómo se fueron creando esas redes de apoyo entre artistas, criptoartistas, entre colectivos, entre coleccionistas, entre proyectos educativos como este. Empezaron a generarse muchos proyectos dentro de la comunidad, y ahí nos dimos cuenta del potencial, de todo el potencial que tiene blockchain, de todo el potencial que tiene la Web3, y cómo puede transformar economías, cómo puede transformar vidas. Entonces fue todo este movimiento que nos empezó como a empoderar y a entender todas las características de blockchain, y sobre todo de los creadores, de los que crean contenido dentro de estas plataformas. Increíble, Alex. Y eso me da pie, obviamente, para la siguiente pregunta, porque es tal cual, ¿no? ¿Qué los llevó a trasladar el aprendizaje de la comunidad, sí, de NFT, que ya estaban bien trabajada, desarrollada, ya la tenían como esos cimientos, y llevarlo a una experiencia educativa, al mundo real, ¿no? Que es lo que veíamos en el video, ¿no? Veíamos justamente cómo los niños empezaban a ver todo el arte en esta parte de VR o de realidad virtual, pero ¿qué los llevó justamente a dar ese paso? Yo pienso que fueron varias cosas. Entre las principales es el hecho precisamente de que vemos una necesidad de educar, ¿cierto? Y esa necesidad que la asumimos dentro del el tema del criptoarte y de los NFTs,
era una necesidad que se transformaría en imperativa también para para las poblaciones más jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué esperar hasta que ellos crezcan para que ingresen y empiecen a conocer de estos conceptos si definitivamente el tiempo y la velocidad con la que se está transformando las tecnologías de la cuarta revolución industrial es vertiginosa? Entonces era una necesidad realmente de utilizar los NFTs como una herramienta para transferir valor. En este caso ese valor es un valor simbólico, es un valor cultural, y ese valor se constituye a partir de estos contenidos educativos. Entonces esos NFTs que se construyen alrededor de este proyecto realmente son productos de los trabajos que realizan los niños. Entonces vemos, por ejemplo, que ellos construyen un avatar en 3 dimensiones que representa un trabajo de diseño, un trabajo de ilustración digital, pero que en últimas termina transformándose en una identidad digital para ellos, en un contenido que empieza desde lo manual, desde lo transmedia, y hace esa migración a lo digital hasta transformarse en un NFT. Entonces el NFT allí lo que representa en este caso es ese trabajo que hacen ellos durante todos estos talleres, estas sesiones que se trabajan, ¿sí? Y viene siendo como el símbolo de ese valor que ellos le imprimen a través de su creatividad, y también esa traza de una transición desde lo manual hasta lo digital para convertirse en ese contenido transmedia. Increíble, increíble. ¿Algo más que agregar, Lady? Sí, voy a contar un poco la experiencia que tuvimos hace poco de un artista, de un criptoartista de Guatemala llamado Alejandro Peters. Nos pareció muy interesante cómo él emplea lo manual, lo tangible, y lo lleva a lo digital. Me parece un ejercicio bastante interesante para poder replicarlo con los niños, para que ellos entiendan y comprendan que no solamente la creación digital hace parte de los NFTs, sino también crear esas habilidades, es potenciar esas habilidades que tienen ellos a partir de lo manual. Este artista de Guatemala llamado Alejandro Peters utiliza el collage, crea imágenes en donde elabora una imagen, crea una imagen, compone una imagen muy llamativa para mí en lo personal como artista, y lo lleva a la parte digital. Con él nos juntamos para poder replicar ese estilo artístico con ellos. Fue un ejercicio bastante emotivo, ya que conectamos directamente con un artista de Guatemala a unos niños. Este arte de él se llama Paper Dupes, está en la galería de Summon Space de Taiba Lab. Me pareció muy relevante mostrarles a ellos que el acceso a estas plataformas también es posible para ellos, y que esto hace parte también de la descentralización, ¿no? De que una comunidad que está lejos, que tiene difícil acceso de transporte público, pueda tener estas herramientas, es muy importante para mí. Increíble, Lady. Y tengo otra pregunta para ti, y tiene mucho que ver el por qué decidieron utilizar el contenido transmedia como herramienta de aprendizaje. Bueno, una parte fundamental fue emplear la creación de avatares. Cuando nosotros conectamos con los avatares y los llevamos a la blockchain, estamos creando contenido, ¿no? Yo creo que ahí de pronto Iván nos puede ampliar un poco más la información de este taller. Bueno, es un tema de pragmatismo realmente. Llegamos a una zona rural donde no hay acceso a dispositivos tecnológicos de alta complejidad, usualmente dispositivos móviles con una cámara, y la conectividad no es muy buena tampoco. Entonces, si de entrada queremos proponer una experiencia educativa para aprender contenidos de Web 3.0 basada en programación o basada en enviar directamente, pues va a ser muy complicado que generemos una experiencia sostenible. Entonces, la herramienta del contenido transmedia es: miremos qué recursos hay en este espacio, ¿sí? Qué cosas podemos conectar a través de la asociatividad con experiencias que los niños ya conocen, y determinamos que el arte manual era la técnica
más favorable para acercarnos a los niños, engancharlos con lo que estábamos haciendo y luego lentamente hacer la transición hacia lo digital y, como mencionaba Lady, llevar esos productos a una interfaz de realidad virtual que está fundamentada sobre blockchain, porque Somnium Space es un metaverso que funciona sobre blockchain, incluso es cross-chain, quiere decir que funciona sobre la blockchain de Ethereum en este caso y la blockchain de Solana, ¿sí? Y permite entonces importar esos assets digitales en distintas cadenas de bloques y pues que no tenemos que construir desde cero, o sea, hacer un desarrollo de realidad virtual es algo muy costoso y tendríamos entonces que destinar los recursos que vamos a entregar para poder facilitar el acceso a materiales y a los dispositivos a los que acceden los niños en un desarrollo en Unity, en contratar programadores, modeladores 3D, artistas, mientras que este concepto de Web3 lo que nos permite es que accedamos ya a una infraestructura que está creada y a través de esas alianzas estratégicas podamos simplemente llevar nuestro contenido pedagógico a un escenario de realidad virtual de altísima calidad que ya existe. Y además de eso, que es como una matriz. Entonces lo que hemos logrado es llevar contenidos también de DeFi con otras alianzas, como por ejemplo con un DEX como Jamón Swap, ¿cierto? Porque es importante que los niños entiendan desde temprana edad por qué un asset digital es importante, por qué ellos deben aprender sobre finanzas desde temprana edad, ¿sí? Y qué mejor que un entorno como el de DeFi, que protege sus datos y que les permite acceder a todas estas herramientas también, digamos, de finanzas que se pueden traducir en finanzas para niños. Increíble, increíble. Tengo una última pregunta antes de que lleguemos quizás a las preguntas que están aquí en el auditorio. Y tiene mucho que ver con, y esta pregunta va para todos, para ustedes tres, es cuál será el rol de los niños, de las niñas, de los padres y los educadores dentro de la Web 3.0. Bueno, rápidamente, para mí el rol de los niños tiene que pasar de ser consumidores pasivos de contenido, como lo han sido en la Web 2.0, a creadores de contenido, porque la creatividad es algo inmanente en los niños. Entonces nosotros tenemos que potenciar eso y apostarle a esa creatividad. El de los padres, indudablemente, es de apoyar estos procesos educativos desde temprana edad, un poco apostarle a pensar fuera de la caja, a pensar por fuera de estos marcos normativos que existen dentro de los procesos educativos tradicionales, llamémoslo de alguna forma. Y el de los educadores, indudablemente, es de aprender, de desaprender estos marcos que nos han impuesto de alguna manera y no tener miedo de proponer cosas nuevas ni de utilizar las herramientas que existen, porque muy seguramente va a ser y es en este contexto de Web 3.0 más fácil acceder a herramientas, a plataformas de muy alta calidad con un costo-beneficio muy favorable para las organizaciones. Bueno, como educadora, siento que el rol debe ser enfrentarnos a un nuevo reto, a una nueva dinámica de formación, una formación que implica unas experiencias más inmersivas. Yo creo que no hay que romantizarlo mucho porque muchos hablo también como mamá, no queremos que nuestros hijos estén conectados a un dispositivo de realidad virtual siempre, ¿no? Pero utilizar las herramientas conscientemente también hace parte de ese desarrollo que tenemos nosotros como educadores y como personas también. Entonces creo que nosotros como educadores tenemos un reto, un desafío bastante importante para la comunidad Web3 y la educación. Gracias. Alex, ¿algo que quieras agregar sobre este rol que debemos de tener para esta Web 3.0? Mira, yo quiero volver a lo que está haciendo Taiba de comunicar personas de comunidades rurales y mostrarles lo que es la Web 3. A nosotros nos ha tocado ver un caso de éxito muy bonito que es la comunidad cubana. Ustedes saben la situación de Cuba interna y externa, lo cual lo hace muy difícil, digamos, para los artistas para poder vivir de crear.
y el hecho de ver cómo esa comunidad creció, son unidos, crecen juntos y cómo hacen eventos y cómo se potencian ellos mismos y cómo se apoyan como una gran colmena, para mí me abrió mucho los ojos y creo que es una gran lección de vida que podemos aplicar a todos los proyectos educativos que queramos hacer. Eh, Definitivamente la Web3 es muy grande, como dice Lady, hay temas, digamos, éticos, obviamente, y cosas difíciles de asimilar, porque igual nosotros venimos de otra época, pero creo que para mí, para muchos de los que crecimos como en el mundo del gaming y ver que ahorita tienes la oportunidad de ser no solamente consumidor, sino creador y ser parte de y enseñar estos conceptos, como dice Iván, de finanzas, de criptos de muy pequeños, pues vas a tener mucha más ventaja sobre el resto y tener conciencia de todo este tipo de conceptos. Creo que si queremos tener una transformación digital absoluta, pues tenemos que ser pioneros, ¿no? Y creo que para muchos de nuestros países o regiones apartadas, creo que es una gran oportunidad para el desarrollo. Entonces, creo que esto apenas está empezando y todavía es la punta del iceberg de todos los proyectos de blockchain y de Web3 que vamos a empezar a ver que definitivamente van a cambiar paradigmas y van a cambiar la educación de cómo lo entendíamos antes. Increíble, increíble, Alex. Tenemos muy poco tiempo.